Hola alumnos, buenos días. Vamos a empezar a dar esta primera sesión de la clase de metodología de la investigación 2. Vamos a empezar con una pequeña introducción, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que es la metodología de la investigación y posteriormente empezaremos de lleno al contenido correspondiente a la materia. Mi nombre es Anel Castillo, soy licenciada en Comercio Exterior y me tocó en esta ocasión compartirles la materia denominada Metodología de la Investigación 2, en conjunto con la materia de Probabilidad y Estadística 2. Entonces vamos a comenzar primero con una pequeña introducción acerca de lo que es la metodología para algunos de ustedes que probablemente ya lo hayan visto, pero que por ahí a lo mejor tuvieron alguna duda o no les quedó muy claro o no se acuerdan, ¿verdad? Es válido también. Vamos entonces a conocer qué es en primer término la metodología. Nos dice que la metodología, pues, es una serie de métodos y técnicas de rigor científico que se aplican sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar un resultado teóricamente válido. Entonces, en este sentido, tenemos que la metodología, bueno, funciona como un soporte que rige la manera en que aplicamos los procedimientos en una investigación. Recordemos que cuando estamos hablando de investigación, sobre todo del tipo científico, necesitamos obviamente evidencia que soporte la determinada hipótesis que estamos planteando, y esto se hace a través de métodos, a través de un sistema que nos pueda garantizar la validez de la información que se esté analizando, que se esté obteniendo, para poder de alguna manera dar un veredicto al final. Ahora bien, si hablamos también de la metodología de la investigación, ya de una manera más específica, sabemos que es una disciplina de conocimiento encargada de elaborar, definir y sistematizar el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se deben seguir durante el desarrollo de un proceso de investigación para la producción de conocimiento. ¿Quiénes utilizan esta metodología de la investigación? Bueno, les comento, yo doy clase a nivel profesional, en su mayoría a personas o a estudiantes como ustedes, con perfil en comercio internacional y aduanas. ¿Qué sucede? Bueno, en el caso de nosotros llevamos una materia que se llama investigación de mercados, donde obviamente requerimos, para poder llegar a la obtención de información clara, específica, precisa y oportuna, requerimos precisamente de un procedimiento, de técnicas, de métodos que nos permitan llegar hasta esta información. Necesitamos en este caso de lo que es una metodología para la investigación. Ahora bien, ¿quién más requiere ese tipo de metodologías? Requiere, por ejemplo, los mismos investigadores, los mismos personas que se dedican a la investigación científica, la investigación económica y demás, específicamente los doctores, ¿verdad? Los doctores me refiero en el ramo de doctores de acuerdo a, en este caso, al escalafón académico, ¿verdad? Con doctorado, a eso me refiero, no a los doctores médicos en medicina, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? O sea, los doctores con título de doctorado, bueno, ellos están en un nivel en donde ellos ya son capaces de formular hipótesis y ponerlos a prueba a través de una metodología, en este caso, de la investigación, para posteriormente presentar resultados, ya sea a través de conferencias, a través de publicaciones en algún libro o revista especializado, en el aula misma inclusive, ¿verdad? Ahora bien, nos habla que la metodología, bueno, es también parte de un proyecto de investigación donde se exponen, describen razonadamente los criterios adoptados en la elección de la metodología, sea esta cuantitativa o cualitativa, es decir, sea esta de una manera en donde se pueda, donde podamos nosotros cuantificar de acuerdo al tema, de acuerdo a los objetivos, cuantificar, poder ponerle algún número, algún porcentaje, ¿verdad? Y de esta manera poder confrontarlo con la hipótesis que nosotros estamos planteando, o cualitativa, cuando estamos hablando de cualidades. Recuerden que las cualidades podemos nosotros evaluarlas de manera personal, pero no tienen una calificación estándar que podamos, digamos, homologar esta,
este sentido de calificar una cualidad, ¿verdad? Para alguien puede ser algo muy bonito, para alguien para otra persona, para otra opinión, una cosa, un objeto le puede representar algo a lo mejor no tan estético, pero sí muy útil. A lo mejor para otra persona una X bien le puede representar algo útil, pero no muy estético. Entonces, ahí es donde estamos actuando de acuerdo a nuestras experiencias, a nuestros gustos y preferencias. Entonces, ahí básicamente digamos, es un recordatorio de lo que vamos a ver a continuación. Ahora bien, específicamente para esta materia, vamos a empezar, digamos, con la parte práctica de la metodología de la investigación. ¿Cuál es la parte práctica? La parte práctica es cuando yo elijo de determinada población una muestra y pongo las características que busco y empiezo a buscar, ¿verdad? De acuerdo a una metodología determinada, resultados que me permitan corroborar, que me permita confrontar la hipótesis manejada con lo que se ve ya en la realidad. Ahora bien, vamos a conocer lo que es una población. Una población o universo, de acuerdo a en este caso, al criterio dado por los autores, nos habla que es un conjunto de personas, seres u objetos a los que se refieren los resultados de una investigación, ¿sí? Un conjunto de personas, bueno, en este caso la población nos dice que puede ser finita cuando tiene un número limitado de elementos. Este número limitado nos lo da precisamente las características. En este caso nos pone un ejemplo, todos los habitantes de una comunidad, en donde el límite está dado por la comunidad precisamente. No es lo mismo decir la población del sur de Tamaulipas que la población de Tampico o de Madero o de Altamira cuando ya estamos delimitando esa población. Ahora, una población es infinita cuando no es posible contar a todos sus elementos. Nos dice, por ejemplo, la población de insectos en el mundo. Yo les comentaba, por ejemplo, también cuando nos referimos a una población infinita, cuando hablamos ahora que estamos muy de moda, ¿verdad? Que está muy utilizada esta situación de la pandemia, en donde sí precisamente podemos nosotros referir como algo, como una referencia, aquel conteo que llevan algunas entidades estatales o federales de salud en cuanto al número de contagiados. Sin embargo, recordemos que también existen aquellos que se denominan asintomáticos, en donde no presentan síntomas, los síntomas específicos de esta enfermedad. Sin embargo, tienen en sus organismos carga viral que permite que ellos sean un foco de infección para los demás. También hay los casos de personas que por alguna situación no acuden a atenderse a estos servicios de salud, por lo tanto, no pueden ser contabilizados o es como si no existieran para los servicios de salud en cuanto a formar parte de los números, ¿verdad?, de infectados. Entonces, aguas con ese tipo de situaciones, ¿verdad? En donde tengamos ahí poblaciones finitas e infinitas. Ahora bien, cuando estamos investigando acerca de alguna determinada situación correspondiente a personas, seres u objetos, ¿verdad? Por lo regular, por el número tan amplio, ¿verdad? Por tiempo, dinero y esfuerzo, pues no podemos irnos de elemento en elemento de ese conjunto. ¿Qué se tiene que hacer entonces? Lo que se tiene que hacer y a lo que tenemos que recurrir es a una muestra. Les ponía el ejemplo de cuando nosotros vamos al médico, ¿verdad? Por alguna situación nos manda a hacer estudios de sangre y en lugar de que nos saquen toda la sangre y la analicen litro por litro, pues lo que hacemos es vamos a un laboratorio y nos sacan una muestra de nuestro brazo. Con esa muestra, esos especialistas del laboratorio se encargan obviamente de contabilizar los elementos, los cuales estemos buscando o las características que se están buscando de acuerdo al tipo de análisis y se puede dar un veredicto, ¿verdad? No es necesario que nos saquen toda la sangre, que la examinen toda y posteriormente que nos la vuelvan a ingresar, no, simplemente con una pequeña muestra, con un pequeño tubito, unos cuantos mililitros tal vez. Ahora bien, en sí que es una muestra, bueno, nos habla que es un subconjunto o parte de una población
seleccionada para describir las propiedades o características. Es decir, una muestra se compone de algunos individuos, objetos o medidas de una población de acuerdo a Silva del 2001. ¿Qué quiere decir? En lugar de estudiar toda la población, vamos a estudiar una muestra representativa de unos cuantos. Ahora, ¿cómo vamos a saber cuántos vamos a necesitar como muestra para una población? Bueno, eso lo vamos a conocer de acuerdo a varios elementos. Primero, partiendo de si es una población finita o una población infinita, hay fórmulas que se encargan precisamente de poder arrojar una cantidad, también considerando el margen de error, y considerando también el porcentaje de veracidad que estás buscando dentro de las respuestas que me arrojen una muestra. Una vez tomado en cuenta todos esos elementos, les vuelvo a repetir, hay fórmulas que podemos nosotros ocupar para determinar el número ideal, por decirlo de alguna manera, o el número que nos puede servir para poder darnos una idea de cuántos elementos de una población requerimos para que sea una muestra, de acuerdo a los datos que les acabo de compartir hace un momento de las características. Ahora bien, hay varios tipos de muestreo. Debemos de saber que el muestreo es un instrumento de gran validez en la investigación, ya que por medio de este, el investigador selecciona las unidades representativas para obtener los datos que le permitirán obtener información acerca de la población que investiga. Bien, ahora, ¿qué podemos nosotros sacar de este tipo de muestreo o qué podemos nosotros deducir? Bueno, muy fácil. Hay dos tipos de muestreo de acuerdo a lo que vamos a hacer de investigación. Hay un muestreo denominado probabilístico, o aleatorio, que se refiere a aquel muestreo al azar, en donde vamos nosotros a ocupar precisamente estos cálculos de los cuales les hablé hace un momento, para poder determinar el número de muestras o de elementos que requerimos para que pueda ser representativo y válido científicamente y podamos obtener una respuesta satisfactoria a nuestra hipótesis. De otro lado, tenemos el muestreo no probabilístico, que al contrario de lo que estamos mencionando, no necesita un cálculo como tal, sino que está básicamente regido por elección. Es decir, que de alguna manera el investigador ya está por ahí sesgando el resultado de la investigación, ya está por ahí interviniendo en el resultado, ya que es el investigador el que selecciona en base a ciertas cuestiones que ya lo vamos a ver, para poder dirigir esta investigación por un camino, por decirlo de alguna manera, ya conocido para él. Ahora bien, vamos a ver primero lo que es el método probabilístico y nos dice que se fundamenta, como ya lo habíamos comentado, en la teoría de los grandes números y el cálculo probabilístico. Nos dice que es el método de seleccionar a una porción de la población o universo que permite que cada persona de esa población tenga la misma oportunidad de ser escogido, sin necesidad de algún tipo de preferencia, sin necesidad de estar por ahí, que tenga algo que ver, ¿verdad? Alguna característica del elemento para que pueda ser elegido. Todos los elementos de una población, cuando se utiliza un muestreo probabilístico, tienen exactamente la misma posibilidad de ser escogidos. Ahora bien, hay distintos tipos de muestreo probabilístico o aleatorio o al azar, ¿verdad? El cual les muestro a continuación. El muestreo aleatorio al azar nos dice que todos los sujetos de una población determinada tienen las mismas probabilidades de ser seleccionados, ¿verdad? No hay ningún problema. El muestreo al azar no restringido nos habla que cada persona tiene posibilidad de aparecer más de una vez en la muestra, ¿sí? Es decir, mientras que el muestreo aleatorio al azar nos habla que cualquiera tiene posibilidad de ser seleccionados, en esta otra opción de muestreo nos habla que un solo elemento puede
aparecer más de una vez en la muestra, y en este otro nos está diciendo que pues no, nada más una vez y se acabó. Ahora, el muestreo sistemático nos habla de emplear determinados intervalos para obtener la muestra, mientras que el muestreo por conglomerado nos habla que está compuesta por conjuntos de grupos y cada uno de ellos tiene más de una unidad de población. De igual manera, aunque esté, digamos, dividido por algún, en este caso, por alguna descripción, alguna característica en particular, si tiene un suficiente número de elementos, también puede formar parte de un muestreo. Ahora bien, el muestreo por racimo aquí es un poquito más específico, en donde se asegura que los números apropiados de elementos sean tomados de subconjuntos homogéneos de tal población, es decir, que sean edad, sexo y turno. De igual manera, a pesar de que están, digamos, clasificados por características, también tienen la misma posibilidad de poder ser elegidos como parte de un muestreo. Ahora bien, cuando hablamos de un muestreo no probabilístico, hablamos cuando la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de factores relacionados con el criterio del investigador. Los métodos no probabilísticos, dice, carecen de validez científica y base teórica, muy importante. Si el objetivo de ustedes es hacer una investigación que pueda ser tomada en cuenta como de validez científica o que pueda tener una validez científica, ya sea para alguna publicación, para algún texto en particular, ¿verdad? Entonces, si ustedes eligen el muestreo no probabilístico, es muy probable que no tenga la validez requerida. Porque les comentaba hace un momento, cuando utilizamos este tipo de muestreo, ya es como si estuviéramos de alguna manera anticipándonos al resultado, ya que es el mismo investigador el cual lo va a determinar de alguna manera el número de muestreos en base a preferencias. Vamos a ver que existen varios tipos de muestreo no probabilísticos. No es que estemos diciendo que en este caso la investigación esté amañada, ¿verdad? Como luego dicen, no, simplemente que ya hay ya no es objetiva al 100% porque ya la elección de la muestra se deja al criterio cambiante de un investigador a otro o inclusive a una tercera persona. Hablamos del muestreo no probabilístico cuando hablamos, por ejemplo, del muestreo en cuota, que es cuando se utilizan las categorías para obtener un número predeterminado de cada categoría, tal cual. El muestreo intencional o selectivo es cuando el investigador utiliza su criterio para seleccionar los elementos de una muestra, lo cual ya veníamos comentando. Y el muestreo propositivo, que es, por ejemplo, también cuando los elementos o la elección de los elementos es en base, como les decía, un tercero, es decir, en base a la recomendación de una persona con autoridad e informada sobre la población de estudio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podemos estar comentando acerca de la migración en determinada comunidad. Si yo me acerco a una persona de alguna institución de gobierno, del Departamento de Migración, tal vez me puede decir, ¿sabes qué? A lo mejor si tu investigación va enfocada al número de niños, de niños migrantes, pues yo te recomiendo que a lo mejor en tal lugar no vas a encontrar mucha información, vete a tal poblado, vete con tal persona o familia, y ellos te van a poder proporcionar una muestra de elementos que tú puedes seleccionar como parte de tu muestra y poder de esta manera desarrollar tu investigación. Entonces, básicamente a eso se refiere, una recomendación de alguien que ya tenga conocimiento, que te pueda estar asesorando y de alguna manera te puede estar influyendo a la elección de tu muestra. Ahora, ¿cómo voy a seleccionar y diseñar mi muestra? Bueno, ya lo hablamos. En el caso de la muestra probabilística, ahí sí es un poquito más validado de manera matemática. Es decir, existen y hay de por medio fórmulas que te dan el número de muestras. No es como decir, bueno, si mi población o mi universo es de 100,000 elementos, pues yo nada más agarro 50. ¿Por qué 50? Bueno, pues porque pues, me hicieron
se me hizo buen número, me gusta el número, son elementos que tengo yo aquí a la mano, o qué sé yo, ¿verdad? Entonces tiene que haber un porqué de el número que estás tú eligiendo como número de elementos para muestra de tu universo o de tu población. Entonces es un poquito más formal, por decirlo de alguna manera. En el caso del no probabilístico, de igual manera, se puede diseñar un número determinado de elementos, en este caso, que puedan formar parte de una muestra, incluyendo obviamente pues los márgenes de error, incluyendo el nivel de confianza, etcétera, pero ya en base a esa cantidad yo tengo la libertad de elegirlos de acuerdo a diferentes criterios personales, ¿no? O como les decía hace un momento, de acuerdo a criterios de un tercero, en este caso algún experto o alguien que esté asesorando. Ahora bien, los parámetros muestrales nos indican que son cualquier característica medible y la muestra es cualquier subconjunto de la población. Bueno, entonces, para esta clase del día de hoy es sería entonces todo el contenido, esperándolos para la siguiente clase. Acuérdense, la primera sesión es para la materia de metodología de la investigación y las dos últimas sesiones son para la materia de probabilidad y estadística. Los veo en la próxima clase. Cualquier cosa, tienen por ahí ya mi correo electrónico. Por favor, les pido, si tienen alguna duda, diríjanse directamente a mi correo electrónico para tener notificación inmediata y poderles contestar lo más pronto posible. Gracias a todos y nos vemos en una siguiente clase. Hasta luego.